Señor, una vez más estamos aquí reunidos para hablar de las verdades de la Biblia, de las verdades que Dios nos ha dejado para que podamos seguir adelante. Hoy vamos a tratar un tema que es la esperanza de la iglesia, la esperanza de todo el que ha creído en Jesucristo, y es la salvación en Cristo, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Algunos tienen sus propias ideas y dicen que ya este evento ocurrió, que ya eso no va a funcionar, pero la Biblia lo explica y lo enseña. Y si la Biblia lo enseña, yo lo seguiré creyendo hasta el último día de mi vida. Yo no creo en revelación de otros que me digan, no, yo creo lo que dice la Biblia. Entonces, quisiera desarrollar en esta hora este tema sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia tiene una esperanza gloriosa. La iglesia tiene una esperanza que está fundada en el Señor, en la promesa de que volverá por la iglesia. Al nosotros desaparecer ese acto, ese hecho de Dios con la iglesia, entonces perderíamos todo el enfoque, perderíamos la esperanza, perderíamos todo. Y si la iglesia, como dicen muchos, no tiene, por ejemplo, el arrebatamiento no se diera, la iglesia pasaría por el periodo que se llama de gran tribulación, que es donde está el conflicto de intereses y hay muchas posturas referente a él. Sin embargo, voy a enseñarlo de la manera que yo lo he entendido y como la Biblia lo muestra, porque escatológicamente, los hechos tienen, eso viene organizado escatológicamente como el arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio y el juicio final. Entonces ahorita nosotros estamos en un proceso que es en la espera del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, la Biblia dice que la iglesia va a ser tomada de esta tierra y subirá a esperar el Señor en el aire. La iglesia vive con esa esperanza y la predica, la enseña y aguarda esa esperanza. Muchos me dicen, no, que no hay arrebatamiento. Si no hay arrebatamiento, entonces estaría quitando esa esperanza que la iglesia tiene en el Señor. Vamos a hacer la introducción y vamos a leer la etimología referente a este hecho. El arrebatamiento de la iglesia es uno de los temas más impactantes de la escatología bíblica. Se refiere al evento en el que Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia y los creyentes serán transformados y llevados con él. La Biblia lo presenta como una esperanza gloriosa y una promesa de salvación para los fieles. Entonces, a eso que nosotros como iglesia le apuntamos, a ese día glorioso, ese día en que Dios transformará el cuerpo, este cuerpo de tantas penas, y dice la Biblia que lo convertirá en un cuerpo glorioso. La palabra arrebatamiento proviene del latín rapere, que es tomar rápidamente, llevar de repente o arrancar con fuerza. Es la etimología de la palabra. En el Nuevo Testamento aparece el verbo arpazo, que es apoderarse, tomar con fuerza, levantar súbitamente. Eso es lo que significa arrebatamiento. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la salvación, hablamos de estas cosas, estamos diciendo que Jesucristo, el día que se lleve a la iglesia, ese día va a ser algo que la gente normal no va a cantarlo, porque la Biblia dice que será como en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Luego dice la Biblia, y luego nosotros los que quedemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. En la Vulgata latina se tradujo como rapiemir, de allí rapto, lo que dio origen a la expresión rapto de la iglesia.
Fundamentos bíblicos y textos principales. La primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, el capítulo 4, el versículo 16 y 17, hay una expresión que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de estas cosas, se está refiriendo a la salvación del hombre, al día en que Jesucristo vendrá por la iglesia y se la llevará. Porque esta iglesia que usted hoy ve de pronto, que se mueve de un lugar a otro, se mueve con esa esperanza de que un día todos estos menesteres tienen que terminar, y que este cuerpo de aflicción, como dice en Corintios, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y cuando este cuerpo se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, esa es la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia no es que me voy a poner en diciembre del año nuevo, que voy a hacer otro año. La esperanza de la iglesia es que el Señor va a venir por ella. Y por eso el cristiano cada día trata de purificarse, de ir dejando cosas, apartándose del pecado, limpiando su alma, para que el día que suene la trompeta, nosotros podamos salir a recibir al Señor. Porque la persona que no se limpia, la persona que no haya atendido el llamado, así sus padres son cristianos y él duerme en el medio de los dos, si no se ha arrepentido, el día que suene la trompeta, la Biblia dice que se perderá, se quedará. En 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice: pues aquí os digo en misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En San Juan 4, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hay gente que ha tomado el texto y el caballito de batalla, es decir, que ya estas cosas no se van a dar porque estamos viviendo. Sí, la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero la gran tribulación es otra cosa. La gran tribulación es un periodo que debe comenzar en el mismo momento en que el Señor se lleva a la iglesia. En Filipenses 3, 20, 21 dice: esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Entonces, esto es lo que habla de la Biblia en cuanto a la esperanza de la iglesia, de que nos iremos con Él. Nosotros anhelamos esas cosas, la hablamos, la amamos y las transmitimos a la gente, para que este hecho no se coja a la gente de pronto desprevenido. Y él dijo: porque si el padre de familia supiera qué hora debe venir el ladrón, no dormiría, esperando y cazando la hora en que el ladrón entre, para en ese momento salir en defensa de su casa. Entonces, los seres humanos que tenemos que hacer nosotros, los hombres y mujeres en este mundo que queremos ser salvos, ir aprendiendo a vivir en la voluntad de Dios, para que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nosotros podamos irnos con Él. O diferente, si la muerte llegara a sorprendernos en algún momento de la vida, que es lo más común y es lo más normal, nosotros podamos encomendar nuestra alma al Dios eterno, y que el día de la salvación nuestro cuerpo y nuestra alma se levante en el lugar en donde esté. En San Mateo 24, 40 y 42 dice: uno será tomado y el otro será dejado. En Apocalipsis 3:10 dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús vendrá, como le habéis visto ir al cielo, así mismo le vas a ver venir. Las características del arrepentimiento es algo inesperado y repentino. Aunque nosotros lo estamos esperando desde el día que conocimos al Señor, no sabemos cuándo será. Pero lo único que sí nos toca a nosotros y nos resta hacer
es estar preparado para cuando esto se manifieste. El día que el Señor se manifieste, el hombre que quiera ser salvo debe estar preparado, esperándolo como el buen siervo, porque el buen siervo aguarda la venida de su Señor y se somete a sus mandatos y se queda esperándolo hasta el momento, porque la Biblia dice que la venida será, el arrebatamiento será como ladrón en la noche. Es decir, que tú no sabes a qué hora se va a meter el ladrón. Nosotros también sabemos que el Señor va a venir, pero no tenemos la claridad del día, porque Él dijo, el día ni la hora, no lo sabemos. Hay que estar atentos. Entonces, es un acto que no va a ser visible para todos los seres humanos, porque el arrebatamiento solamente el que se da cuenta es la iglesia, porque el Señor lo llama y el creyente sube, que es diferente a la segunda venida, porque hay que hacer diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre en un momento en que el mundo entero no se da cuenta, en el que Dios se lleva a su iglesia. Pero la iglesia, en la segunda venida de Jesucristo, dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces, es visible para los creyentes, glorioso para la iglesia, Colosenses 3:4. Incluye resurrección y transformación, es decir, que el creyente que esté vivo, dice la Biblia, que este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo glorioso, y que los muertos que estén muertos en el momento de la venida, dice que se levantarán, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y habrá una reunión con el Señor en las nubes, como lo registra 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 17. Entonces, estas son figuras de cómo se daría este evento que nosotros cada día estamos esperando. Entonces, por ejemplo, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Elías también fue arrebatado en un carro de fuego y llevado en un torbellino y se lo llevó el Señor. Entonces, de la misma forma, Jesús también ascendió visiblemente en Hechos capítulo 1 al versículo 9. Entonces son ejemplos que anticipan lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Pero debemos vivir en una dimensión espiritual, esperando ese momento glorioso. El arrebatamiento no es un mito, sino una promesa. La Biblia exhorta a velar y llorar. San Mateo 24:42. A vivir en santidad. Primera de Juan 3:2-3. Esperar con esperanza activa. Tito 2:13. Esperando la bienaventuranza de la venida del Señor. Así que según San Juan 2:15-17, no debemos amar al mundo si estamos esperando al Señor. Entonces, el arrebatamiento es el momento glorioso en que Cristo vendrá por su iglesia. La palabra parson expresa la rapidez y fuerza con que seremos trasladados, y la Escritura lo confirma como una verdad esperanzadora. Es un llamado a la preparación, santidad y fidelidad, pues el que ha de venir vendrá y no se tardará. Entonces, mi amigo, que usted todavía no ha comenzado a caminar con el Señor, usted tiene una oportunidad todavía gloriosa de poder aceptar a Jesucristo en su vida, poder cambiar el horizonte que lleva y crearte una vida en la presencia de Dios. Esa vida te garantiza que el día que el Señor suene la trompeta y venga por su pueblo, tú puedas irte con Él. No hay otra forma, no podríamos decirlo de otra manera, pero sí ocurrirá el hecho. Y aunque para los hombres de hoy sería como algo absurdo y fuera de contexto, y como vivimos en una época de modernidad, se ve como algo irreal. Pero sin embargo, aunque vivimos en la era de la inteligencia artificial, Jesucristo vendrá por la iglesia. Y no se tardará, porque es que la Biblia dice un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Solo resta que tú puedas esperarlo también como nosotros lo hemos esperado, y vivir una vida bajo la voluntad de Dios,
la cual un día se va a manifestar en este mundo. Así que vamos a terminar ahí este mensaje esperando que también puedas acceder a esta esperanza gloriosa que Dios ha dado a la iglesia. Dios te bendiga.